israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío. Seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en el 3 y Adler. Les contamos que el famoso cometa interestelar sigue causando alta controversia porque, además de todas las teorías sobre su origen y características, ahora se ha sumado una declaración de la ONU sobre el verdadero propósito de su estudio. Las Naciones Unidas han confirmado que 3 Atlas es el objetivo de un ejercicio oficial de entrenamiento de defensa planetaria, poniendo fin a semanas de confusión pública sobre la naturaleza de la campaña de monitoreo internacional sin precedentes. La Red Internacional de Alerta de Asteroides designó oficialmente la campaña como su octavo ejercicio de observación desde 2017, coordinado bajo la estructura completa de defensa planetaria de la ONU, que incluye el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. La ventana de observación se abre el 27 de noviembre de 2025, es decir, hoy mismo, y se extiende hasta el 27 de enero de 2026, con notificaciones de inicio enviadas a los astrónomos participantes. Hoy el ejercicio 3 Atlas fortalece la colaboración entre estos organismos y UNOOSA, el brazo diplomático de la ONU para asuntos espaciales, demostrando que la defensa planetaria requiere un esfuerzo continuo y coordinado. La campaña incluye una revisión intermedia el 9 de diciembre y cierra con una teleconferencia el próximo 3 de febrero de 2026. Durante 10 intensos días, una nave espacial de la NASA que orbita Marte apartó la vista del planeta rojo y la dirigió hacia algo mucho más misterioso. Mientras 3 Atlas se deslizaba tras el Sol completamente invisible desde la Tierra, la nave espacial Maven de la NASA lo captó con luz ultravioleta, exponiendo algo que los científicos solo habían soñado con ver. Lo que Maven encontró les dejó en shock. Flotando en la oscuridad, lejos de los telescopios terrestres, el objeto brillaba con una extraña firma ultravioleta, hidrógeno que emanaba silenciosamente de su cuerpo helado. Estas señales ayudaron a los científicos a descubrir pistas sobre su química oculta, incluyendo indicios sobre agua antigua, incluso la proporción de hidrógeno pesado que podría revelar dónde nació este viajero, mucho antes de que entrara en nuestro sistema solar. Pendientes de la NASA y con el foco puesto en la ONU, vamos a mirar también a Avi Loeb. 3 Atlas, como ven, sigue centrando el interés de la comunidad científica de todo el mundo. La NASA insiste por activa y por pasiva que se trata de un cometa, pero algunos científicos cuestionan esta afirmación. Uno de los que más ruido ha generado ha sido el profesor de Harvard, Avi Loeb, que va un paso más allá al hablar del origen alienígena del objeto. Dice que 3 Atlas planea lanzar dispositivos tecnológicos en Júpiter. Argumenta su razonamiento en base a anomalías sin explicación sencilla, como él mismo explica en sus artículos publicados en Medium. El experto señala que 3 Atlas pasará a 53.445 millones de kilómetros de Júpiter, una distancia idéntica a la del radio de Hill del planeta, es decir, el punto en el que un objeto quedaría atrapado en la gravedad de ese planeta, en este caso en Júpiter. La coincidencia de esta distancia es sorprendente. Según Loeb, tiene una probabilidad de 1 entre 26.000. Ha disparado las especulaciones y las teorías. Que un cometa firme una trayectoria tan ajustada es muy poco probable. Avi Loeb tiene claro que 3 Atlas ha logrado este acercamiento a Júpiter debido a una aceleración no gravitacional, es decir, una prueba, según el científico, de que este supuesto cometa sería en realidad un objeto de origen alienígena. Atentos a todas estas últimas horas, nosotros vamos a ir ya con los expertos, vamos a ir ya con los analistas y les presentamos al doctor Thomas Pucia, del Instituto de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Tomás? Muy buena tarde, buen día, encantados de tenerlo por aquí. Un gusto estar con ustedes. Estoy aquí en el Observatorio Cerro Tololo observando el cometa. Sí, precisamente te quiero preguntar por esto, por este cometa, este 3 Atlas y estas últimas informaciones que apuntan a la ONU, hablan de un ejercicio de defensa planetaria, hemos podido comprobarlo incluso en su página web. Quiero saber qué opinas de esto, si es realmente un ejercicio de defensa planetaria y algo que estaba programado ya. Bueno, mi opinión no es un ejercicio de defensa planetaria porque no estamos defendiendo de ninguna manera el planeta. Estamos practicando cómo observar y cómo poner el objeto en el cielo y
medir precisamente sus coordenadas, cómo se mueve por el cielo. Esto es importante para averiguar dónde vamos a poder observar cuando se aleja de nuevo del Sol, y podemos apuntar más precisamente con telescopios como el James Webb Space Telescope o Hubble Space Telescope, incluso con telescopios terrestres. Pues precisamente, ya que estás en el observatorio, me gustaría preguntarte por esto, ¿cómo es vuestro día a día y cómo se puede observar un cometa, un objeto interestelar como el 3I Atlas? Un poco, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Cuando nosotros empezamos con las observaciones, bueno, verificamos obviamente sus coordenadas, donde se encuentra ahora en este minuto, apuntamos el telescopio y sacamos más provecho del tiempo antes de salida del Sol. Ahora está todavía bastante cerca del Sol, entonces tenemos máximo 1 hora para integrar, para sacar datos de imágenes de distintos tipos y también espectros. Nuestro equipo sacamos espectros en las últimas 3 noches de alta resolución, y te cuento que la verdad está anticipado para nosotros. Pues bueno, en medio de toda esta polémica, una vez más hay que poner el foco en Avi Loeb. Hablábamos antes, ¿no?, de estos artículos, estos informes en Medium que hablan, bueno, de que quiere depositar algo en Júpiter, habla de estos cálculos que son prácticamente imposibles, ¿no?, según él mismo demuestra, según él mismo testifica. ¿Qué opinas de estos últimos informes de Avi Loeb y, bueno, pues estos argumentos que hablan de que está intentando depositar algo en Júpiter? Quiero informar el público sobre una diferencia muy importante. Hay una separación entre buscar posibilidades, qué puede ser en el universo, y mucho puede ser en el universo. Incluso puede ser que encontramos un día vida fuera de nuestra Tierra. Pero hay un procedimiento que se llama ciencia, y esta base, su base, es evidencia. Y cuando tenemos o postulamos una hipótesis sobre cualquier cosa, estamos buscando evidencia para eso y sacamos activamente datos para comprobar o refutar esta hipótesis. Avi Loeb no es miembro de esta comunidad. Es muy importante entender eso. Avi Loeb no está haciendo ciencia. Nosotros aquí en los observatorios, sacando datos, sacando evidencia cada día sobre este objeto, eso es evidencia. Esto es ciencia, es una parte de ciencia, no es todo. Y en base de estos datos vamos a salir a informar y buscar y construir un consenso que su base es el entendimiento científico, astrofísico y astronómico de nuestro universo. Y cualquier cosa que está saliendo de este siguiente paso, si hay alguna anomalía o cualquier cosa que es súper exótica o rara, ponemos eso en un escenario, en una sinfonía de esto, de la lógica de la ciencia, de nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo y el universo, y vamos a pasar de nuevo a dar una vuelta a buscar nueva evidencia para comprobar o refutar esta hipótesis con un update ahora. Avi Loeb no está haciendo ciencia. Avi Loeb nunca sacó datos de este cometa. Avi Loeb está en su oficina, en contraste, por ejemplo, conmigo aquí en el observatorio, y está comentando sobre resultados que otros científicos sacan del cometa. Entonces, su actividad es sensacionalismo. Nuestra actividad es actividad científica, buscar evidencia, colectar lo más posible datos y no opinar, pero presentar esta evidencia al público. Y juntos en el mundo construimos el consenso sobre la naturaleza de este objeto. Precisamente, Thomas, me gustaría preguntarte por esto. ¿Qué anomalías estáis detectando entre sí? Has hablado mucho de su velocidad, de su tamaño, del brillo, de la cola. Dentro de esto, ¿qué es lo que más os llama la atención? Sí.
Sí, mira, empezamos con el tamaño y la masa. Todavía no tenemos claro su tamaño exacto. Yo creo que antes hablamos también sobre los límites del tamaño de TRI Atlas. ¿Ya? Hay un límite superior y hay un límite inferior. El límite superior son 5.6 kilómetros, el límite inferior son algunos cientos de metros. ¿Ya? En este rango jugamos ahora con nuestro entendimiento. No es un objeto masivo, gigante, pesado, porque no sabemos. Ya todavía estamos averiguando, buscando, midiendo este objeto para llegar a un entendimiento más profundo. Ya su trayectoria, por ejemplo, como viene y entra en nuestro sistema solar, no es perfectamente alineado con nuestro eclíptico. ¿Ya? Tiene una inclinación de 5 grados, 5 algo grados. Es bastante probable si consideramos de dónde viene, de la población más antigua de la Vía Láctea. ¿Ya? Y estrellas y objetos que su origen es en esta población entran preferentemente con este ángulo en nuestro sistema solar. Tenemos solamente ahora 3 objetos interestelares. ¿Ya? No podemos decir nada sobre una anomalía o rareza o la naturaleza exótica porque solo tenemos 3 y todos, cada uno era en su, no sé, su gusto muy particular y aprendimos mucho de cada uno. Ahora, con el telescopio que quizás pueden ver aquí, el Vera Rubin, las próximas décadas van a tener asombrosas porque vamos a colectar datos de decenas o cientos de estos tipos de objetos. Entonces, en este caso, si algo es muy raro o muy exótico, bueno, vamos a averiguar, vamos a medir más profundamente, vamos a tratar de entender cualquier ángulo científico de observar este objeto y después formar un consenso y una opinión fundada en consenso científico, en datos, junto en todo el mundo, y no solamente opinar por un científico o una persona que está en su oficina leyendo papers de otras personas. Bueno, pues muy atentos a la última hora del 3 y Atlas, pendientes también de estas anomalías y bueno, de lo que vaya pasando de aquí hasta el próximo 19 de diciembre, donde vamos a tener bueno, pues una oportunidad pues para volver a ver este cometa. Muchísimas gracias, Thomas, por estar con nosotros. Un placer estar contigo por aquí. Muchas gracias. Buen día. De nada, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros que seguimos con últimas horas y ponemos el foco ahora en la actualidad nacional. Miramos a la actualidad en España. Les llevamos todo el día hablando sobre la Fiscalía Anticorrupción que estaba solicitando prisión sin fianza para Ábalos y para Koldo y por fin tenemos decisión del juez del Supremo. Acuerda prisión sin fianza para el exministro Ábalos por varios delitos de corrupción. También acuerda el ingreso en la cárcel para su ex asesor Koldo García. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado este jueves prisión incondicional para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, su mano derecha, Koldo García. El diputado se convierte así en el segundo exsecretario de organización del PSOE que ingresa en la cárcel por graves delitos de corrupción en los últimos meses. Se convierte también en el primer diputado del Congreso español en ir a la cárcel. El magistrado Leopoldo Puente ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el ex número 2 del PSOE y su ex asesor Koldo García. Aprecia riesgo de fuga. Accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido la entrada en la cárcel de los 2 investigados. Considera que conforme se va acercando la fecha del juicio, el peligro de fuga es cada vez mayor. También se adhería la acusación popular unificada que había pedido dicha medida cautelar en las últimas 2 comparecencias. El juez considera que existen indicios más que fehacientes, más que importantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos. Dice que el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta en este momento extremo. En este sentido, no basta con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos. Nuevo escándalo en España, primer diputado que va a prisión. Se habla además de que es el segundo secretario de organización del PSOE que va a la cárcel en apenas
unos meses. El juez del Supremo acuerda prisión sin fianza para Ábalos y para Koldo. Muy pendientes de la última hora en España, pendientes de Ábalos y de las reacciones que vayamos viendo durante todo el día de los principales partidos políticos en España. También iremos contando con los mejores expertos. Nosotros volvemos a mirar al 3 y Atlas y ahora contamos con Darryl Seligman, Michigan State University, que está con nosotros en Negocios Televisión. Hi, Darryl, thanks for being here with us. Negocios TV, it's a pleasure. How are you here? Thank you so much. Nice to be back. Terry, we are talking about Three Atlas. We are talking about the UN. Is really the Three Atlas a planetary defense exercise? Can you repeat the question? I'm not sure I totally understood. Yeah, is Three Atlas really a planetary defense exercise? Oh, is it an important thing for planetary defense? Is that what you're asking? Yeah, that's the question. Yeah. Oh, okay. Yeah, so we should be careful exactly how you define planetary defense. So the thing is that Three-Eye Atlas there's no chance that Three-Eye Atlas will hit the Earth. So in that regards, we should not be worried at all about Three-Eye Atlas in terms of planetary defense. In general, what NASA and other space agencies throughout the world are putting money in for planetary defense is to find any potentially hazardous asteroids or comets. And those objects are objects, 100-meter scale, 10-meter scale objects floating around space that might come very close to Earth or hit the Earth. There is a risk of that happening with small bodies like comets and asteroids in the solar system, but that's why we have all of these old sky surveys like the one that Thomas Puzio was just at. Rubin coming online is going to find any small body moving through the solar system so that if something is going to hit the Earth in the next, say, 100 years, we'll be able to know about it and then redirect it. However, while we don't know a lot about the interstellar objects, those are objects like Three-Eye Atlas that are coming from interstellar space and not from the solar system, we do know that there are much fewer interstellar objects in the solar system than comets and asteroids in the solar system. So the chances that an interstellar object would hit the Earth, at least an object as large as, say, a Muamua or Three-Eye Atlas, are very, very small. In fact, if you say what we do know about how many of those interstellar objects at that size scale there are, it's possible that over the entire history of the Earth, probably, it's most likely there have been a couple of interstellar object impactors whatsoever at the large scale. So it's most likely that in hundreds of millions of years, we probably had maybe one, but not many. So there is no risk from Three-Eye Atlas for hitting the Earth. And Darryl, what do you think about the theories about Jupiter? Avi Loeb was talking about this. What do you think about the last report by Avi Loeb about Jupiter? I mean, I don't really read those reports, so I think I understood what you were, because my Spanish honestly is a little bit rusty, but I think I understand what Thomas Puzio was talking about. So is this the thing where its non-gravitational acceleration puts it a little closer to Jupiter? I was talking about that. He said that Three-Eye Atlas is an extraterrestrial spaceship because of that. Yeah. Because the non-gravitational acceleration puts it closer to Jupiter? Yeah, he was talking about this Three-Eye Atlas, and he said that the speed by this comet, by this Three-Eye Atlas, was a little better because of his pass by Jupiter. Right. Okay. So the first thing to remember is that we routinely measure non-gravitational accelerations on comets. So that's the first thing to know, is that comets, even though they sound a little spooky having non-gravitational accelerations, we routinely measure those because and we know exactly what causes them, right? So we've seen this, it's kind of a difficult measurement to make, but we've seen this many times before. So you see a comet and you see it move through its trajectory, and then it will start releasing gas as the ice in the comet heats up and produces an outflow. And that
ice that's turning into a gas, we call it sublimating. As that sublimation happens, that will produce a rocket-like recoil and push the body of a comet. And that's how you get these non-gravitational accelerations. In fact, we have measured these on hundreds of comets before, and we actually can associate non-gravitational accelerations potentially with different species of ices that are coming off the comet. So it is exactly what's to be expected that 3I Atlas had a small non-gravitational acceleration, especially when it went behind the sun. Another thing to note, though, is that when the people at NASA look for these non-gravitational accelerations, the way they measure them is that you look at all of the position of the object throughout its whole trajectory, and then you try to guess what the best orbit would be to fit all those points. And if nothing fits, you add in different accelerations. But it's such a difficult measurement to make that you can never identify where a non-gravitational acceleration actually happened. All you can do at best is say that on average throughout the whole trajectory, it was probably accelerating non-gravitationally in some manner. So the first critical thing to note is that with 3I Atlas, while we have a very, very tentative detection of non-gravitational acceleration, and remember, for scientists, you need a more than a 3 sigma detection of something to really start trusting it over just measurement uncertainty. So we have a kind of marginally significant detection of non-gravitational acceleration. And all we can really say about that for 3I Atlas so far is that it's been kind of accelerating throughout its trajectory, which is exactly in line with the observations of the cometary activity. So in that regards, 3I Atlas is exhibiting every behavior that we expect for a comet. The fact that it gets close to Jupiter's Hill sphere is somewhat unsurprising because Jupiter, the Hill sphere, or the sphere of influence of a planet, is defined as the ratio or the fraction, compared to, it's basically how strong Jupiter's gravitational influence is compared to the sun. Jupiter is very massive. Jupiter is a huge object and it dominates everything that happens in the solar system, which means that its Hill sphere is huge in the solar system. So an object getting kind of close to Jupiter happens all of the time. Well, they're waiting for more info about this 3I Atlas, waiting for the 19th of December. Thanks for being here with us again, Derry. Thanks for being Negocios TV. Yes, thank you very much. And there's lots of new information coming out like daily about this object with new observations taken with telescopes like what Thomas was showing you. Like there's interesting data that we just got from the ALMA telescope in Chile. Just last night, it was posted on Archive. So we don't have to wait till December 19th. We can, every day there's that interesting observations coming out. Day by day, waiting for info. Thanks for being with us. It's a pleasure. Thank you very much. Thank you so much. Bueno, pues nosotros que seguimos atentos a las últimas horas sobre este 3I Atlas, poniendo el foco también en la geopolítica con el presidente ruso Vladimir Putin, que bueno, lanzaba mensajes hace escasos minutos hacia Estados Unidos, también hacia Zelensky, en un día bueno, pues marcado también por este acto de terror que ayer se vivía muy cerca de la Casa Blanca. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida todo es geopolítica en Negocios Televisión.